Buenos días a todos ustedes. Esta mañana el título de nuestro tema: ¿cómo tratar al adolescente? Algunos padres presentes tienen sus hijos en esta etapa, la adolescencia. Otros irán hacia esa hermosa etapa con sus hijos. Por otro lado, usted como adulto también tiene sobrinos y posiblemente algunos están en la etapa de la adolescencia. Si usted es abuelo, sin duda alguna está pasando que los nietos están en la etapa de la adolescencia. Y si usted es soltero, quiero mencionar que en este caso, recuerde usted, ¿qué recuerdo tiene usted de su cuerpo cuando era adolescente? ¿Se acordará de las espinillas que le salían? ¿Se acordará en algún momento que sentía usted que era torpe en ciertos movimientos? ¿Qué recuerdo tiene usted de esas emociones como adolescente? Cuando por primera vez saludó a papi, pero sudaban las manos y no sabía ni qué decirle. ¿Qué recuerdo tienes como adolescente en la relación con tus padres? La etapa de la adolescencia tiene que ver con estas preguntas. Algunos pasamos ya esa etapa, otros la estamos viviendo con nuestros hijos, con los sobrinos, con los nietos, y otros se estarán preparando para esta bella etapa. Algunos le llaman la adolescencia y otros no quisieran llegar a esa etapa, pero llegarán con sus hijos. Es un término que significa crecer, crecimiento. Los chicos, en este caso, el periodo de la vida donde el niño deja de ser, pero es una transición para llegar a ser un adulto, pero no es niño ni tampoco es un adulto, y es un periodo crítico para nuestros hijos, para los nietos y también para nosotros como padres. Más aún, ¿por qué es conflictivo o conflictiva esta etapa de la vida? ¿Por qué? Bueno, porque además de los cambios físicos, algunos tuvieron cambios físicos, todos los tuvimos, cambios corporales, todos en algún momento pasamos por esa experiencia. Se nos empezó a pintar el bigote y algunos inmediatamente tomaron el rastrillo y otros se dejaron el bigote para toda la vida. Sin embargo, los cambios corporales que hubo son definitivos para nosotros como padres. ¿Saben por qué? En primer lugar, porque el niño se le debe de preparar en su sexualidad sobre todos los cambios físicos que su cuerpo va a tener. Y no solamente los niños, las jovencitas, las niñas, se les debe de preparar sobre los cambios físicos que han de tener sus cuerpos y donde van a entrar en los cambios producidos por las hormonas. Cuán importante es entonces que los padres dediquemos espacio a la orientación, pero hay algo más. En la adolescencia se define básicamente la sexualidad. En la adolescencia sí, gracias. En la adolescencia básicamente
se va a definir la sexualidad. Dios creó al hombre varón. Dios creó a la jovencita totalmente femenina. Por eso, hermanos, es importante definir bien la orientación como padres tocante a los hijos. Es importante. Hoy, cuando la sexualidad se ha desviado, para la sociedad algunos aspectos ya son aceptables, pero sin embargo, bajo el plan de Dios, Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. Por eso se define en la adolescencia lo que es la sexualidad. Además de ello, los padres no nos damos cuenta que nuestros hijos están cambiando físicamente. Y si están cambiando físicamente, a veces queremos tratarlos como niños, con las mismas reglas, y siento que cuando eran niños, ponte el monito y obedecían, ponte este vestidito y obedecían las niñas, te voy a peinar con tus trencitas y la niña aceptaba. Llegan a la adolescencia y pensamos que ellos deben de seguir siendo ¿qué? Obedientes a la voz de la madre, a la voz del padre, y nos estamos olvidando de que ellos están creciendo físicamente, pero también están creciendo mentalmente, y hay algo que en la adolescencia ellos quieren y se llama independencia. Ya no depender de los padres. Y ese es el conflicto. El adolescente quiere ser libre, pero el padre anteriormente a sus 6, 5 años, 4 años, todavía 8 años, el niño le obedecía en todo, pero ahora el adolescente quiere ser independiente, y el error de los padres es que queremos seguir controlándolos en todo, en su música, en su peinado, en su vestimenta, etc. Y es un conflicto. Ellos están tomando decisiones propias, es el desarrollo de su personalidad, y de ahí los problemas. No te peines así, no te pongas ese chongo, no hagas esto. Ellos dejan sus juguetes y ahora les llama la atención la música, pero no la quieren escuchar con volumen bajo, sino con un volumen alto. Incluso no aceptan ahora tan fácilmente las órdenes: no me toques el celular. Claro que lo van a tocar y hasta se van a terminar la pila del celular. El adolescente ahora quiere libertad, pero tiene un problema: no quiere responsabilidad. Y están en un desarrollo, queridos hermanos y amigos. Ese desarrollo no solo es un desarrollo psicológico, físico, biológico, es un desarrollo sexual, pero también es un desarrollo social. ¿Por qué? Porque anteriormente se juntaban las niñas con las niñas, no es un canto, se juntaban los niños con los niños, sino que ahora como adolescentes quieren interactuar con el sexo opuesto, pero no saben cómo tratar a otra jovencita, qué temas, como aquel jovencito que se acercó a aquella jovencita y le llamó la atención.
quiso acercarse, la jovencita se sintió un poco atraída también, pero ¿qué le dijo? Y lo primero que le dijo fue, hoy te bañaste. Lógicamente no supo tratar la plática, la conversación y recibió un rechazo. El adolescente precisamente está en un desarrollo social, pero no identifica cómo hacer ese desarrollo social. Tienen cambios emocionales. Yo quiero mencionar que se debe al cerebro. A veces nosotros los padres nos quedamos en que el adolescente se le estiran los brazos, se le estiran las piernas, luego así se le ven el vestuario, ¿verdad? Come mucho. Nos fijamos en esos cambios, en el cambio de la voz, pero no nos fijamos que están teniendo un cambio también en su cerebro. Aquí en la frente, atrás de la frente, se está produciendo de manera bioquímica una sustancia. Esta sustancia es importantísima en el adolescente. ¿Por qué es importante? Porque ahí tiene que ver precisamente esta sustancia para su desarrollo de que el cerebro, vean ustedes, el cerebro en esa corteza frontal se va a desarrollar el juicio, el análisis, la responsabilidad, pero lamentablemente no se ha desarrollado su criterio. Está en un desarrollo. ¿Cómo le vamos a pedir al adolescente que razone como adulto? ¿Cómo vamos a pedir que el adolescente lo maneje con responsabilidad sus acciones si en su cerebro apenas está desarrollándose? Y ese es un problema que como padres nos olvidamos. Por eso, la madre lo primero que dice es lo siguiente: ¿cómo te fuiste a subir a la moto del vecino sin usar casco, cruzar la avenida que es peligrosa y apenas estás aprendiendo a manejar? ¿Qué no pensaste? Y el adolescente contesta, ¿no? Y es correcto. ¿Por qué? Porque en su cerebro no se ha desarrollado bien el juicio, el análisis y la responsabilidad. Su cerebro también está en un desarrollo, y esos aspectos bioquímicos están entrando en función. Por ello, queridos hermanos, hay conflictos en la actitud del adolescente. Ya de obediente aparece a ser un respondón. Y no me respondas, y no me contestes así. La hija ordenada, algo le pasó, se torna desordenada. El hijo que era bien puntual, ahora no se quiere levantar. Ahora tenemos casi que tirarlo de la cama. La hija servicial, a veces ni con amenazas ayuda en casa. Hay una inestabilidad emocional en el adolescente. Es una etapa difícil para el adolescente en su criterio, porque una noticia, un comentario, se torna como un personaje fantasioso llamado Hulk. Reacciona diferente. De repente puede estar sonriendo, le dicen algo y la sonrisa desapareció. Y es un conflicto emocional que tiene el adolescente. Temen al fracaso, al ridículo. Por eso el adolescente hay que ser cuidadoso en público. ¡Ey, a ver ese que está ahí! Ellos temen al ridículo. Los padres no debemos de ridiculizar a nuestros hijos o nietos que están en la adolescencia. Tampoco, lo que sí les gusta son los privilegios, pero huyen de sus
responsabilidades. Son inconformes. ¿Por qué? Porque comienzan a tener un criterio en la vida. Se tornan rebeldes. Para algunos padres entra esta etapa que dice: mi hijo está entrando a la rebeldía. ¿Por qué esa rebeldía? Porque están en busca de su identidad. Y cierta rebeldía es necesaria. ¿A poco a usted le gustaría hasta los 40 años que su mamá lo estuviera peinando como Benito Juárez? Claro que no. Pues el adolescente igual llega un momento en que está identificando: yo más me parezco a Luis Miguel, y quiere peinarse como Luis Miguel. Quieren buscar su identidad. Otro dice: no, yo me parezco al pastor Corona. Bueno, ahí no. Así que esto requiere cierta dosis. Quieren conocer el lugar que ocupan en el mundo, que son importantes, que el mundo los acepte. De ahí que los padres ya no son el número uno, ahora van a ser sus amigos, sus compañeros, el grupo. Quizá no tengamos espacio para dialogar sobre esto del grupo, que es interesante para un adolescente, la aceptación que pueda tener. Y es una rebeldía natural, no contra la autoridad de los padres, escuchen, sino cómo los padres los tratamos. Apréndase este término. El adolescente reacciona no ante la autoridad. El adolescente reacciona a la forma en que los padres los tratamos. ¿Cómo tratamos al adolescente? Le desagrada precisamente el que el padre sea autoritario. Papá, ¿me permites ir al convivio? No, autoritario. Papá, me invitaron a jugar fútbol. No. Papá, déjame ver la tele. No. Puro no. Autoritario. Necesitan que los guíe. Necesitan que el adulto les oriente en sus responsabilidades. Y queridos hermanos, precisamente necesitan definir qué hacer en la vida. Están buscando el sentido de la vida. ¿Por qué muchos adolescentes caen en tristeza, depresión y lamentablemente hasta en el suicidio? Necesitan saber cuáles son sus creencias y sus valores. Ellos comienzan a tener un criterio y empiezan a definir por qué. Tú me lo enseñaste de niño, pero dime las razones. ¿Por qué no puedo ir al cine? ¿Por qué no puedo ir a bailar? Y no es es que así está en la Biblia, no. No es la respuesta satisfactoria solamente. El adolescente está definiendo sus conceptos, sus creencias y sus valores, pero definidamente los padres debemos de prepararnos en algunos temas al dialogar con ellos, porque ellos quieren conquistar, separarse de los padres, pero también buscan el reconocimiento, y ahí está el prestigio de los amigos, pero su conocimiento de sí mismos, de sus valores y sus creencias. Y es una etapa susceptible, porque se enfrentan a estos peligros que se llama alcohol, tabaco, sexo. Yo recuerdo que un primo mayor que nosotros, yo tendría mis 8 años, 9 años, ese primo nos invitaba fuera de nuestros padres a tomar el cigarro. Y yo le di unas probaditas a esa edad, pero nunca me gustó. Nunca le encontré chiste sacar humo por la nariz. Pero hay otros adolescentes que sí le van a encontrar
alguna función del cigarro y el hábito se forma. En la adolescencia es delicado todo esto, hermanos. Y a veces, a lo último, quienes se enteran de que el hijo está fumando, se está drogando, está tomando alcohol, son los padres. Por eso es una etapa interesante de dialogar con los hijos, de ayudar. Y aquí viene la gran pregunta: ¿qué hacer como padres? ¿Qué vamos a hacer como padres? Vean lo que dice la palabra de Dios y les invito a buscar en Colosenses 3:21. Está el versículo que dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay una responsabilidad como padres, entenderlos, comprenderlos, orientarlos, pero entrar en un diálogo con ellos. ¿Y qué nos dice la cita bíblica de Efesios, capítulo 6, versículo del 1 al 4? Vamos a encontrar en esta cita lo siguiente. Efesios 6: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Qué hermoso versículo, dice un padre de familia. Amén. Pero también vean lo que dice el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y un hijo dice: qué hermoso versículo, pastor. Amén. Hay un punto. Hijos, adolescentes, obedezcan en el temor al Señor, en esa reverencia a vuestros padres, porque esto es justo. Pero por el otro lado, vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Debemos de aceptar que la adolescencia es un periodo que pasará. Darles confianza, darles apoyo a los adolescentes, darles la oportunidad de decidir si quieren cambiar de peinado, si ya no les gusta un estilo de zapato, porque no es que ese es el zapato bostoniano, es que mi abuelo y mi bisabuelo lo usaban, no. Hoy es un estilo de los adolescentes, entrar en una oportunidad que ellos decidan, porque ellos están dejando de ser niños y están entrando a etapas de decisión. A veces se le exige demasiada dependencia y a veces tienen resentimientos y rebeldía. No voy a preguntar aquí cuántos adolescentes tienen en su corazón esto, pero a veces los padres comentamos resentimientos, a veces rebeldías. ¿Cuáles o qué formas tienen para la solución? Bueno, nunca pierda la autoridad usted como padre. Hay padres que en la adolescencia se rinden y dicen: yo me rindo ya, que haga lo que quiera, no voy a entrar en conflicto ya con él, que si quiere destruirse, que se destruya. No, nunca pierda la autoridad. Usted es padre y usted sigue siendo un guía. Es un conflicto, sí, pero también hay soluciones. Recuerden que aunque ellos protestan, quieren ver que sus padres sigan siendo ¿qué? Firmes. Y aquí es donde aparece una clave importante. Escuchemos esto. Se llama, ¿cómo se llama lo importante entre padres e hijos? Comunicación. Y queridos hermanos, la comunicación es un factor importantísimo. La comunicación.
La comunicación es estar en comunión, es decir, el padre y el adolescente van a estar en comunión. Y son dos participantes, la madre, el padre, la hija, van a estar en comunión. Para eso, las palabras son importantes, las expresiones faciales, las posturas, el contacto visual. Y si decimos algo, vean ustedes, por lo general cuando le mando un mensaje a mi hijo adolescente es algo racional, pero el adolescente cuando lo recibe, no lo recibe racional, lo recibe más emocional. Un ejemplo, yo como padre, ¿ya hiciste la tarea? Le estoy hablando de manera racional. El chico lo va a tomar más emocional. ¿Ya hiciste la tarea? Lo va a tomar como un asunto de regaño. Eso nos dice qué es lo más importante, lo que digo o cómo lo digo. ¿Qué será más importante en la comunicación? ¿Lo que le voy a decir o cómo lo digo? Tiene que ver con el volumen de la voz, tiene que ver con la rapidez, la entonación, el énfasis, porque incluso puedo hasta estar diciéndole, ¿ya hiciste la tarea? Y me estoy riendo y él lo va a tomar como una broma. La comunicación es un factor importante entre padres e hijos. Por eso, si usted llega, hijo, te felicito. Hijo, te felicito por haber sacado 6. No, perdón, al revés, sacaste el 6 al revés. Te felicito por haber sacado 9. El hijo, pues sí lo está felicitando, pero su tono de voz es más agresividad que felicitación. Recuerde usted, en la comunicación es importante lo que dice, pero más importante cómo lo dice. Y ahí debe de haber comunión, porque la comunicación tiene que ver con comunión, y ahí es donde hay confrontación. Permítanme mencionarlo de esta manera. Una dama dice, yo no amo a mi esposa. La esposa dice, yo no amo a mi esposo porque él toma. Y el esposo dice, yo tomo porque ella no me ama. Y ahí está el conflicto. No hay comunión. Y a veces eso sucede entre el adolescente y el padre. ¿Por qué? Veamos por qué en la comunicación. Porque número uno, el padre debemos de hablar siempre con amor. Número dos, los padres debemos de valorar al adolescente. Los padres, número 3, debemos de hablarles con respeto. Y número 4, los padres debemos de evitar expresiones como sarcasmo o ridiculizarlos. Eso significa entonces que si lo respeto, lo amo, ¿va a hacer lo que quiera? No. Pero cuando usted se está comunicando con el adolescente, va en el salón de clase. ¿Qué pasó? Pues mira que... Y apenas empezó a decirnos qué sucedió, y ya mi cara es de no. Y ya no aguanto las manos para casi decirle que no sabes lo que pasa. Esos son los errores de la comunicación. El adolescente debe de sentir que verbalmente usted lo está escuchando. Escucha. Quizá en ese momento llega el enojo. Quiere decirle cosas. Escucha. ¿Qué hacemos los padres? Inmediatamente tenemos un juicio. Nuestro juicio humano y
inmaduro. Hiciste mal, lo empezamos a regañar, no externa, le coartamos sus sentimientos. Incluso a veces, si nos empieza a decir algo que ya hizo mal, cambiamos la mirada, nos entretenemos en otra cosa. ¿Y qué mensaje le estamos diciendo al adolescente? No me importas. Nosotros somos los adultos los que muchas veces lo que muchas veces nosotros nos equivocamos en la comunicación con los adolescentes. El adolescente empieza a describir y a veces hasta sarcásticamente le hablamos. Ya mi abuelita ni hubiera hecho eso como tú, de manera sarcástica. ¿Qué es lo que quiero mencionar, hermanos, en la comunicación? Cuando usted tiene un hijo adolescente, nos cuesta. Porque yo tengo hijos adolescentes y me han dicho, papá, escúchame primero y después habla. Al hijo adolescente hay que escucharlo sin interrumpir. Si hay que corroborar la información, hay que decirle, bueno, lo que tú quieres decir es esto. Hay que mirarlo a los ojos. Hay que interesarnos con nuestros movimientos corporales. Porque si el adolescente está platicando y usted empieza... ¿Qué mensaje le está dando al adolescente? No, el adolescente merece respeto. Porque si usted hace eso, si yo hago eso, jamás escuche, se va a comunicar con usted. Jamás. Mi mamá no me escucha, mi papá no me escucha. Los que me escuchan son mis cuates, son mis camaradas, son mis compas. Y ellos tienen más efecto en sus consejos que el consejo de un padre. Pero quizá usted diga, pero es que mi hijo casi no expresa mucho. Casi no expresa. Hay algunas ideas, hermanos. Preguntarle, ¿cuál es tu canción favorita? Y no espere que le diga Más allá del sol. Le va a decir Alex Inter. Me parece bien. Vamos a escucharla juntos. ¿Ha hecho eso con su adolescente? O lo primero, esa música es satánica, esa música te va a perder. Ese es el problema de la comunicación. Cuando usted escucha a Alex Inter, pues también va a mover el pie, pero le va a decir algo a su hijo. ¿Qué te gusta de esta canción? ¿Cuál es el mensaje de esta canción? ¿No será que la podría sustituir por otra? Usted está respetando su individualidad, pero lo está orientando. Y hay algo, los adolescentes cambian bien. Esta semana les gustaba Alex Inter y a la siguiente jamás vuelven a escuchar. Pero nosotros nos horrorizamos. Claro, no estoy diciendo que puro Alex Inter a partir de hoy en sus hogares, no. Yo como padre, a levantarme, Getsemaní. En el carro, Getsemaní. Bueno, el grupo Getsemaní. Pero si un día el adolescente dice, papá, me gusta esta canción, vamos a oírla, te voy a orientar. Cuando su adolescente no habla mucho, cuéntele una anécdota de
de su adolescencia. ¿Sabes, hija? Si usted es dama, a mí sí me gustó un día Panchito. No, Panchito, aquí, no. Me refiero a ellos, así. Dígalo. Y la dama le empieza a decir a su hija cómo fue la adolescencia, cómo vivió su adolescencia, qué va a hacer su hija. Su hija se va a identificar por la mamá, porque está diciéndole cosas que ella vivió en su adolescencia. Compre un juego de mesa, como puede ser que damas, cualquier juego de mesa, y juegue con su hijo. En el juego van a surgir pláticas. Llévelo un día a comer. Dígale, ¿sabes qué? Te voy a invitar o vamos a ir a comer una torta. Pero no lo interroguen. Dejen que él le hable lo que hay en su corazón. Son aspectos que debemos nosotros de involucrarnos en la comunicación con nuestros hijos. ¿Cuál es tu mayor temor? El agua. No sé nadar. Vamos a aprender a nadar, a hacer un deporte. No estoy diciendo, hermanos, que estas cosas como padre de adolescentes las he llevado al 100%, no, también yo me he equivocado. Un día sí me dio tristeza que mis hijos, como fue en esta ciudad, eran más niños. Íbamos en el carro y entre ellos los oí platicar, yo iba con ellos. Mira, ese es el parque donde jugábamos. ¿Y cómo comía? Porque dijeron, ¿dónde jugábamos? Llegué a casa y empecé a hacer un análisis, a ver mi agenda. Junta, predicación, tratar, visitación, colegio, club, etc. ¿Cuándo me perdí? De habernos llevado a ese parque. No soy un padre perfecto de los hijos adolescentes. También me he equivocado. Y quizá también usted se ha equivocado en la comunicación, en dedicar el tiempo. De ahí que es importante cuando el adolescente le dice lo siguiente: mamá, no me gusta esa escuela porque no tengo amigos. Y saben que nosotros reaccionamos con nuestra madurez. Hija, deberías de estar contenta. Ya ni tu abuela que me mandó a tal escuela y que era una de las peores y tú estás en la mejor. Vean ustedes, la niña está diciendo, mamá, en esa escuela no tengo ¿qué? Amigos. ¿Cuál es el mensaje del adolescente? No tengo ¿qué? Amigos. Pero los padres no nos interesamos en sus sentimientos y emociones. Los queremos que ellos reaccionen con nuestro criterio como adultos. Es la mejor escuela, ahí sí vas a aprender, etcétera, etcétera. La comunicación es un factor importante. Escuche lo que sienten. Escuche lo que sienten. Por eso esta parte, miren, esta parte que es importante, ponga cuidado en sus ¿qué? Sentimientos y no tanto en sus acciones. Eso es para hacer la conexión con el hijo adolescente. Eso es para hacer la conexión. Es un arte. Con la sabiduría de Dios se puede lograr.
Es importante ese paso. Haga atractiva la atmósfera, comprenda antes de juzgar, deje que digan todo. Si se equivocaron, bueno, compréndalos, oriente, mantenga el respeto, porque caemos en el sarcasmo, en no oírlos. Y además, ¿qué debe de hacer el adolescente finalmente? Vean algunos puntos, queridos adolescentes. También comunica tus temores, no todo viene del lado de los padres. Si tus padres te han brindado el apoyo, la confianza, diles tus temores, diles tus sentimientos. No somos adivinos para decir, ¿y ahora este qué tiene? Y yo y mi esposa nos podemos quedar viendo, ¿y ahora qué le hicimos? Todos los adolescentes abran su corazón a sus padres. Díganle sus temores, sus sentimientos. Ganen la confianza también de sus padres. Cumplan también las actividades de casa. Hagan buen uso de su libertad, porque a veces eso sucede. Al adolescente le empezamos a brindar libertad, pero nos decepciona. Hagan buen uso de esa libertad. No esperen padres perfectos, queridos adolescentes. Ofrezcan alternativas ante una inconformidad. Y hay algo importante, querido adolescente, tú eres valioso. Lean conmigo esta parte, queridos hermanos, Salmo 139, versículo, en este caso, 13 al 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste del vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Querido adolescente, tú eres valioso. Desde el momento en que Dios te formó en el vientre, te amó, te formó, te puso unos únicos ojos que nadie más tiene, unas huellas que nadie jamás tiene. Eres único, eres valioso, tu carácter, a veces berrinchudo, pero aún así eres valioso. Te amo, te amamos, la iglesia te quiere, tus padres te quieren, los abuelos. Queridos adolescentes, ustedes son valiosos para el Señor. ¿Cuán importante es entonces hacer una conexión, hijo con padres y como familia con Dios? Queridos hermanos, la Biblia nos dice, instruye al niño. A nuestros hijos hay que hablarles del hermoso plan de salvación con mucha paciencia, con firmeza en Dios. Hacerles ver que la salvación es lo más grande que ellos pueden tener en su vida, una identidad espiritual. Esta mañana deseo en el nombre del Señor Jesús que Dios pueda traer bendición a todos nuestros adolescentes y a todos nosotros como padres. Eres abuelo, eres padre, vas para ese camino con tus hijos de la adolescencia. Dios te conceda sabiduría, porque al final lo más valioso es que nuestros hijos entren con nosotros ¿dónde? En el reino de los cielos. Dios bendiga a cada familia.